Mi prometida se fue a casa de su ex a aclarar la cabeza. Así que desconecté toda nuestra vida en silencio. Solo lo entendió cuando volvió y ya nada era suyo. Recibí un mensaje. Me voy unos días a casa de mi ex para aclarar la cabeza. Ni te molestes. Hace 2 semanas, mi prometida Melody me mandó un mensaje que destruyó todo lo que habíamos construido juntos. Decía, voy a quedarme en casa de Dominique unos días para pensar. No hagas drama. Dominique, el ex de la universidad. Ese mismo que juró que era parte del pasado cuando encontré mensajes entre ellos 6 meses después de empezar a salir juntos. El mismo tipo que seguía dejando comentarios coquetos en sus publicaciones de Instagram y que, casualmente estuvo en la misma conferencia de trabajo que ella el año pasado. Llevábamos 3 años juntos, 8 meses comprometidos y ya habíamos pagado los depósitos para la boda. Y ahora ella fue a aclarar la cabeza en casa de él. Me quedé mirando el mensaje como 5 minutos antes de responder con solo 5 palabras. Tómate el tiempo que quieras. Entonces empecé a actuar. Primero llamé a la administración del edificio y pedí que borraran su nombre de la lista de residentes autorizados. El contrato del departamento estaba solo a mi nombre. Detalle que a ella jamás le importó cambiar en casi 2 años viviendo conmigo. Después desactivé su tarjeta de acceso al garaje, que venía incluida en mi membresía del edificio. También cancelé la línea adicional de mi plan de celular, esa que venía pagando desde que se le rompió el teléfono hace 6 meses. Transferí su parte de nuestra cuenta de ahorros conjunta de vuelta a su cuenta personal. Siempre mantuvimos cuentas separadas además de la cuenta compartida. Una precaución que ahora demostró ser muy inteligente. Finalmente empaqué todo lo que era suyo. Ropa, joyas, electrónicos, artículos personales y envié todo por mensajería a casa de su madre con una nota simple. Estas cosas son de Melody. Por favor, asegúrate de que las reciba. No mandé mensajes llenos de rabia. No llamé pidiendo explicaciones. Simplemente fui desconectando nuestras vidas sistema por sistema. Al día siguiente, su madre me llamó claramente confundida. Llegaron las cosas de Melody. ¿Está todo bien? Melody decidió quedarse en casa de su exnovio para aclarar la cabeza. Le respondí con calma. Solo estoy ayudando, dándole aún más espacio para que piense. ¿Puede hablar conmigo por tu medio? En caso de que su celular no funcione. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Al parecer, Melody no le había contado a su familia sobre el cambio repentino. 4 días después estaba en casa. 19 trabajando cuando el portero me llamó. Señor, hay una tal Melody Winters aquí. Insiste en que vive en su departamento. Pero ya no está en la lista de residentes y su tarjeta no funciona. La dejo subir. No, Marcos. La señorita Winters ya no vive aquí. Por favor, no le permitas la entrada. 20 minutos después, mi celular empezó a sonar. Números que no reconocía. Dejé que entraran al buzón de voz. El primer mensaje era de Melody. La voz temblorosa. ¿Qué carajos es esto? Jaime, llegué a casa y no me dejaron entrar. Mi llave no funciona. Mi celular está cortado. Llámame. Ya no llamé. El segundo mensaje llegó más alterado. Ya basta. ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué no puedo entrar a nuestro departamento? El tercero vino desde el número de su madre. El tono era otro. Jaime, por favor, me equivoqué. ¿Podemos hablar? Aún así no respondí. Esta noche fui al gimnasio. Disfruté de un entrenamiento tranquilo en un lugar al que ella ya no tenía acceso. Luego cociné una cena solo para mí y saboreé el silencio de mi propio espacio. Mandé un único mensaje al celular de su madre. Melody, recibí tus llamadas solo para dejar claro.
Ya no existe nuestro departamento. El contrato está a mi nombre. Ya no existe nuestro plan de celular. Cancelé la línea adicional. Ya no existe nuestra boda. Pospuse todo. Tú elegiste irte con tu ex para aclarar la cabeza. Considérala aclarada junto con tus pertenencias que llegaron a casa de tu madre hace 4 días. Si falta algo, mándame una lista y lo reviso. Ese mensaje desató el diluvio. Llamadas de amigas de su hermana y eventualmente de su padre. Un hombre al que yo respetaba. Se lo notaba agotado. Jaime, ¿puedo verte mañana para hablar? Solo yo. Acepté, pero no en mi departamento. Quedamos en una cafetería cerca. Me miró con una mezcla de confusión y resignación. Melody dice que exageraste. Empezó. Dice que solo necesitaba un tiempo para pensar en el matrimonio. Que Dominique es solo un amigo. Asentí con la cabeza. Coloqué el celular sobre la mesa. Normalmente no grabo conversaciones, pero empecé a guardar pruebas cuando las cosas comenzaron a sentirse mal. Reproduje un audio de hace 3 semanas. Melody en una llamada que pensó que yo no estaba escuchando. No sé, Dom. Sí, todavía estamos comprometidos. No, no se lo he dicho aún. Es complicado. Necesito más tiempo. La boda ya está apagada. Voy a ver cómo lo arreglo. El rostro de su padre se vino abajo. Se pasó las manos por la cara. Su voz salió quebrada. La criamos mejor que esto. Desde el primer segundo en que recibí ese mensaje, supe que algo dentro de mí se había roto. Fue una mañana gris en Madrid. El tipo de día en que la lluvia juega con el asfalto y las luces frenan los coches. Recibí su texto mientras estaba en la oficina, en uno de esos despachos acristalados del Paseo de la Castellana. Voy a la casa de mi ex para aclarar la cabeza. No te preocupes. Lo vi 1, 2, 3 veces. Fue un puñal silencioso. En ese instante decidí no gritar, no montar un escándalo. Respiré hondo. Apagué el teléfono y calculé cada paso que daría a continuación. Salí de la oficina antes de la hora sin que nadie notase. Caminé por la Gran Vía, imaginándome otra vida, una donde ya no existía nuestra casa compartida, nuestras risas en la cocina, nuestras compras en el mercado de San Miguel. Entré en el vestíbulo del edificio. Llamé a la administración y pedí que el nombre de Melody López desapareciera de la lista de residentes. No esperé respuestas. Simplemente dije, ya no vive aquí, y di mi número. El recepcionista no preguntó. Seguía viendo en su pantalla el nombre tachado. Luego en el garaje pasé mi tarjeta de acceso una última vez. Nada. La luz roja parpadeó. Sentí en mi garganta ese pequeño alivio que nace cuando cierras una puerta. Al lado de la máquina de garaje cancelé la línea extra de mi móvil y pedí el traslado inmediato de la mitad del dinero que habíamos ahorrado para el viaje a Sevilla. Transferencia. Por favor, dije, y ya no quedaba rastro de nuestro fondo. Regresé a casa. Subí al primer piso y cargué una caja con sus cosas. Ropa, joyas, fotos. Me detuve frente al álbum donde salíamos juntos en Toledo. Lo miré sintiendo el peso del pasado. La caja se cerró. Llamé al courier y pedí que la llevaran a la casa de su madre. En Valencia escribí una nota. Estas cosas son de Melody. Por favor, dale las gracias de mi parte. Lo hice sin odio, sin rabia, con una calma heladora. Esa tarde mi teléfono volvió a vibrar. Era su madre. Contesté y su voz tembló. Jaime, las cajas llegaron. ¿Está todo bien? Melody decidió irse a casa de su ex para pensar. Respondí como si describiese el clima. Yo solo le di espacio. Si necesita algo, puede llamarme. Por su madre. Está bien. Gracias. El silencio colgaba entre nosotros. Pesado y expectante. Nadie sabía que ese silencio era mi sentencia.
Con la nota en mis manos y esa tregua silenciosa, todo había comenzado a cambiar. Al día siguiente, al mediodía, llamó el portero. Señor Jaime, hay una tal Melody López aquí. Insiste en que vive en su piso, pero su nombre ya no está en la lista. Respondí sin dudar, no permite la entrada. Corté 20 minutos más y mi teléfono robaba la atención de mi cerebro con mensajes. No respondí. Primero, un mensaje corto, lleno de urgencia. ¿Qué pasa, Jaime? Quiero que me abras. Estoy en el portal. Lo ignoré. Luego otro. Esto ya es demasiado. ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué me echas así? Ni siquiera leí ese. Finalmente fue su madre quien llamó. Por favor, Jaime, hablamos. Le respondí con una simple nota por WhatsApp. Todos los lineamientos. Fuera apartamento. Fuera línea. Fuera cuentas. Todo desmontado. Después me dirigí al gimnasio. Entrené pesado. Cada repetición era un nuevo ladrillo en el muro que alzaba entre mi vida y lo que quedaba atrás. Sentí el latir del esfuerzo. Ese dolor musculado que calma la cabeza. En la cocina preparé un filete de salmón y verduras. Lo comí despacio como un rito de renacimiento. Esa tarde llegué a casa. Abrí mi portátil y le di forma a mi estrategia. Abrí una carpeta llamada recopilación. Ahí tenía todos los mensajes, los audios, los screenshots. En silencio comencé a ordenar por fecha, por mensaje, por implicación. Ahí estaba ella riendo, coqueta, insinuante con Dominique en un audio que decía: necesito más tiempo, pero no quiero que él se entere. Volví a sentir ese nudo en el estómago, pero esta vez controlado. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana. Madrid dormía y yo construía un plan de justicia poética. No por venganza brutal, no por humillación pública violenta. Lo haría sin ruido, escalando poco a poco, con pruebas, con inteligencia. Y justo en ese instante, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Dígame. Del otro lado escuché una voz grave. Buenas tardes. Habla una periodista del País. Quisiera saber sobre un caso que involucra a una tal Melody López y cierto escándalo íntimo. Lo dejé colgado sin responder. Pulsé borrar historial y sonreí. Esa llamada era la chispa que encendería todo. No podía quitarme de la cabeza esa llamada. Una periodista preguntando por Melody. ¿Qué sabían? ¿Quién les había contado algo? Porque yo no había filtrado ni una palabra todavía. Pasaron 3 días desde aquel mensaje. Todo seguía en silencio. Demasiado. Y cuando hay tanto silencio es porque se está preparando una tormenta. Lo sé, lo aprendí desde joven en casa de mis padres, donde cada discusión se gestaba en miradas antes de explotar en gritos. Y esto tenía el mismo aire espeso de antes de la tormenta. Me fui caminando hasta la Plaza de Oriente. Necesitaba aire fresco, aunque en realidad no podía respirar del todo. El pasado me alcanzaba con pasos lentos pero firmes. En uno de los bancos, mientras me tomaba un café en vaso de cartón, vi un rostro familiar acercarse. Era Ana, una vieja amiga de la universidad, psicóloga. Habíamos perdido contacto desde que Melody llegó a mi vida. A veces eso pasa. Uno empieza a soltar manos sin darse cuenta. Jaime, me dijo con una sonrisa triste. Me llegó un mensaje tuyo. ¿Estás bien? Un mensaje mío. Un audio tuyo de hace 2 semanas sobre Melody. Sentí como si el suelo bajo mis pies se abriese. ¿Qué audio? ¿Quién lo había mandado? Entonces ella me enseñó su móvil. Era un audio filtrado, grabado en secreto en el que Melody decía claramente: lo peor es que Jaime aún cree que vamos a casarnos. Pero con Dominique todo es distinto. Él me conoce de verdad. Lo escuché entero. Por dentro me ardía la garganta. Pero la cara no se me movía.
como si mi piel ya hubiese aprendido a no reaccionar. ¿Quién te lo mandó?, pregunté. Alguien anónimo. Parece que alguien está empezando a hablar. Le pedí el audio. Lo guardé y por primera vez sentí que no estaba solo en esto. Quizá alguien más quería que todo saliera a la luz. Necesito tu ayuda, Ana. Y no como amiga, sino como profesional, psicológica. No necesito entender cómo exponer a una persona sin destruirla del todo. Necesito que la verdad hable sola. ¿Tú puedes ayudarme con eso? Ana me miró en silencio. Era una mirada distinta. No era de juicio ni de pena. Era de alguien que había visto más de lo que podía contar. Lo que quieras, pero con una condición. No lo conviertas en una guerra sucia. Hazlo elegante, implacable, pero limpio. Asentí. Y así comenzó lo que llamé el archivo de la transparencia. Volví a casa esa noche. Abrí mi portátil y empecé a documentar todo. Fechas, nombres, capturas, conversaciones. Cada pequeña traición se convertía en una prueba. Y en medio de esa tarea recibí otro mensaje. Esta vez de una antigua compañera de Melody. Sonia. Hola, Jaime. Me enteré de lo que pasó. ¿Necesitas saber algo sobre Dominique? Él no es lo que parece. Le respondí inmediatamente. En menos de una hora estábamos en una videollamada. Dominique tiene antecedentes no legales todavía, pero en la empresa anterior fue acusado de manipular emocionalmente a compañeras para obtener favores. Melody lo sabe, y no solo lo sabe, lo encubrió una vez. Sentí como el nudo en mi estómago se apretaba. ¿Lo encubrió? Sí. Ella trabajaba en esa empresa. Testificó a su favor. Lo hizo porque aún estaba enganchada a él. Eso era el principio de algo mucho más grande. Melody no solo me traicionó a mí, traicionó su propia moral. Esa noche, mientras escuchaba el audio de nuevo, tomé una decisión. Prepararía un informe con ayuda de Ana, que iría directo al Departamento de Recursos Humanos, donde Dominique trabajaba ahora, sin nombres, solo hechos, sin drama, solo datos, que el mundo vea lo que hay detrás de las sonrisas. El día siguiente me encontraba en la consulta de Ana. Ella revisaba el informe conmigo añadiendo observaciones técnicas, anotaciones legales. ¿Estás seguro de esto? Lo estoy, y no es por venganza, es por justicia. Y por respeto a todo lo que Melody eligió destruir. Salí de la consulta con la carpeta en mano. Era física, con copias impresas. Siempre hay algo más poderoso en el papel que en lo digital. La entregué por mensajería al despacho de recursos humanos de la empresa de Dominique en la zona de Chambéry. No pasó ni 48 horas antes de que todo comenzara a derrumbarse. Esa misma tarde recibí una notificación por correo electrónico. Dominique había sido suspendido temporalmente mientras se investigaban ciertas denuncias internas. Y justo cuando creí que todo no podía volverse más surrealista, Melody apareció en la puerta de mi piso. No tocó, no gritó, solo estaba allí temblando con los ojos rojos. ¿Podemos hablar? La miré sin moverme y entonces detrás de ella vi algo que me congeló el alma. El padre de Melody estaba detrás de ella, pero no estaba solo. Llevaba en la mano un sobre marrón y me miraba como si supiera algo que yo no. Vi al padre de Melody como quien ve un fantasma caminando en la calle equivocada. Siempre había sido un hombre sereno, casi distante, pero de esos que cuando hablan uno escucha, y verlo allí en mi puerta con ese sobre en la mano no tenía ningún sentido. Melody al lado era apenas una sombra sin maquillaje, con el abrigo arrugado y esa mirada rota de quien sabe que ha perdido algo que no va a volver. Jaime, necesitamos hablar, dijo él sin rodeos. ¿Sobre qué? Sobre cosas que nunca debiste ignorar. La frase me quemó como si él supiera cosas de mí que yo mismo había olvidado. Dudé.
Pero les abrí, no por cortesía, por curiosidad, por ese sobre que parecía pesar más de lo que debía. Melody no cruzó la sala. Se quedó en el marco de la puerta como si supiera que no era bienvenida. Él sí entró. Se sentó donde solía sentarse cuando venía a cenar con nosotros en Navidad. Jaime empezó dejando el sobre la mesa de madera. Esto lo encontré hace 2 días cuando su madre estaba limpiando el trastero. Es de hace años, antes incluso de que Melody te conociera. Abrí el sobre. Dentro varias cartas no digitales, manuscritas, antiguas, firmadas por una mujer con un nombre que no reconocí. Laura Gutiérrez. ¿Quién es? Pregunté. Fue la mejor amiga de Melody hasta que desapareció de su vida. De repente, nadie sabía por qué, la familia de la chica se mudó. Pero ahora sé la razón. Comencé a leer. Las primeras cartas eran casi infantiles, cosas de adolescentes, pero a medida que pasaban las páginas, todo se volvía más denso, más oscuro, hasta que una de ellas me dejó helado. Melody, si sigues haciendo esto, vas a acabar sola. No puedes manipular a la gente así. Yo te cubrí con lo de Diego, pero no lo haré otra vez. No me metas más en tus juegos. La carta tenía fecha, octubre de 2012. El padre de Melody habló suave. Laura fue quien recibió las consecuencias del primer gran escándalo que Melody provocó. Ella no solo manipulaba a los hombres, manipulaba también a las mujeres que le eran útiles. Las usaba y cuando ya no servían las hacía desaparecer. No supe qué decir. Mi garganta se cerraba como si un nudo de acero me impidiera tragar. ¿Y por qué me está mostrando esto ahora? Porque tú eres el primero que no se deja arrastrar. El primero que no vuelve con ella y creo que mereces saber en qué te metiste. Melody no dijo nada. Seguía allí escuchando todo como si no fuera con ella hasta que explotó. Ya basta. Estoy harta de que todos hablen de mí como si no estuviera presente. Ve, porque tú no te comportas como si estuvieras aquí. Le solté y mi voz salió con una fuerza que no esperaba. Ella me miró como si nunca me hubiera visto antes, como si no reconociera al hombre al que ella había dejado atrás. ¿Dónde está Dominique? Pregunté casi sin pensar. Ella no respondió. Solo bajó la mirada y eso me dijo todo. Fue despedido hoy. Me enteré por Instagram. Dijo. Por fin. Me bloqueó. Me dejó sola. Eso es lo que querías. No. Eso es lo que tú creaste. Le dije con la misma frialdad con la que ella había escrito. No te preocupes en aquel mensaje. El padre se levantó. Me miró con pesar. Ten cuidado, Jaime. Lo que viene ahora puede ser peor. Melody no es tonta. Cuando se siente acorralada se vuelve peligrosa. No sabía si lo decía como padre, como hombre o como alguien que había sido testigo de más cosas de las que podía contar. Salieron. Cerré la puerta sin mirar atrás. Me senté en el sofá con las cartas en la mano. La lluvia caía fuerte ahora. Como si Madrid supiera que algo había cambiado para siempre. Y entonces me llegó un correo sin asunto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video. Ella, Melody, besando a Dominique en mi salón. En mi sofá. El mismo sofá donde yo estaba sentado ahora. Y una voz femenina fuera de cámara decía. Sabía que esto algún día serviría para algo. Nunca me tembló tanto la mano como cuando pausé ese vídeo. La imagen congelada de Melody besando a Dominique en mi salón, donde años antes me había dicho, sí, quiero, entre risas y copas de vino. Me hizo sentir algo que no era rabia, era algo peor, era asco. Volví a reproducir el video, pero esta vez prestando atención a la voz que lo grababa. Era femenina, joven, con un acento de Andalucía marcado. No reconocía quién era, pero lo que decía, eso sí lo entendí perfectamente. Sabía que esto algún día serviría para algo.
Esta chica se va a ahogar sola. Lo descargué. Guardé una copia en la nube. Otra en un USB que metí en el cajón de los documentos importantes. No porque planease usarlo aún. No era el momento. Pero ese video ya era una bala cargada en la recámara. Al día siguiente volví a quedar con Ana. Necesitaba hablarlo, pero también trazar los siguientes pasos con alguien que tuviera cabeza fría. Nos sentamos en un bar discreto de Lavapiés. Ella pidió té verde, yo café solo cargado. Me miró directamente a los ojos. ¿Estás bien? No lo sé, no me siento humano. Ana, me siento programado. ¿Programado para qué? Para desmontarla, pero sin mancharme. Le conté del video, de las cartas, de la visita del padre, de la caída de Dominique. Todo. Ana respiró hondo y soltó una frase que no esperaba. Melody no va a caer sola. Hay más. Estoy segura. ¿Qué sabes? No mucho. Pero tengo una paciente que trabajó con ella en la consultora hace 3 años. Me comentó sin saber que tú estabas involucrado. Que Melody tuvo algo que ver con el despido de una compañera por un escándalo interno. Algo que fue encubierto por alguien con mucho poder. Ella desapareció del mapa después. Literalmente se fue de Madrid. ¿Cómo se llama? Marta Roldán. El nombre no me sonaba. Pero Ana me prometió buscarla. Volví a casa con una sensación rara. No de victoria, sino de presión. Como si ahora cargara con la responsabilidad de desenmascarar algo mucho más grande de lo que parecía. Melody no era solo una excisión en la espalda. Era un huracán envuelto en perfume caro. Esa noche recibí una llamada. Número oculto. Jaime. Era ella. Melody. Solo escúchame. Por favor. Necesito que me escuches. No quiero gritar. No quiero justificar nada. Solo habla. Yo sé que lo jodí todo. Sé que arruiné lo que teníamos. Pero no tienes ni idea de lo que Dominique es en realidad. Él me chantajeó. Me tenía acogida con cosas del trabajo. Me amenazó con revelar correos, audios, cosas mías, cosas privadas. Por eso volví con él. No fue solo por amor. Fue miedo, silencio. Podía oír su respiración. Temblaba o fingía. No sabía qué creer. Ya. ¿Y ahora? ¿Qué quieres de mí? Que me ayudes a parar esto. Que no lo dejes caer sobre mí como un martillo. Que no me odies. No te odio, Melody. Pero no confío en ti y eso es más irreversible que el odio. Colgó y durante 1 minuto entero no moví ni un dedo. 3 días después, Ana me escribió. Encontré a Marta. Vive en Zaragoza. Me pidió verte. Dice que tiene pruebas de algo que tú deberías saber. No dudé. Compré el billete de AVE. Salí a las 7 de la mañana. Cuando llegué me esperaba en una cafetería cerca de la estación Delicias. Una mujer de unos 35. Cabello recogido. Rostro cansado pero firme. Melody arruinó mi vida profesional. Jaime. Pero también cometió un error. Guardé todo. Me pasó una carpeta. Dentro informes internos. Correos alterados. Grabaciones. Melody había modificado datos financieros para incriminar a otra compañera y subir en el escalafón de la empresa. Había engañado a todos. Usó a Dominique como puente. Pero él también sabía demasiado. Lo que tenéis no es un drama de pareja. Es una conspiración. La palabra me golpeó. Volví a Madrid con la carpeta. Me senté en el escritorio. Respiré y supe que era el momento. Esa noche fui a ver a Ana. Quiero escribir una carta. Una sola. Pero que cierre todo. ¿A quién? ¿A la empresa donde trabaja Melody? ¿A la junta directiva? Con todo lo que sé. ¿Estás listo para las consecuencias? Estoy listo para la verdad. Aunque la verdad no me devuelva nada. Me ayudó a redactarla. Impecable. Formal. Documentada. Y cuando iba a imprimirla sonó mi móvil. Era un mensaje de voz de su hermana. Jaime.
Necesito verte. Hay algo que Melody ocultó. Algo que ni siquiera nuestro padre sabe y va a cambiarlo todo. Recibí el mensaje de voz justo después de guardar la carta dirigida a la empresa de Melody en una carpeta de archivo. La voz era firme, pero contenía algo que no podía definir al principio. Culpa, miedo, urgencia. Necesito verte. Hay algo que Melody ocultó. Algo que ni siquiera nuestro padre sabe y va a cambiarlo todo. Era su hermana, Claudia López. La había visto pocas veces. Siempre en Navidades. Con su estilo discreto. Ese tipo de persona que habla poco. Pero cuando habla todos escuchan. Ella era la antítesis de Melody. Reservada, directa, sin drama. Siempre me dio la impresión de que me observaba con una especie de compasión silenciosa. Como quien sabía algo que yo aún no había descubierto. Quedamos en un café en Chamberí. Era un lugar pequeño con plantas colgantes y de fondo. Claudia ya estaba allí, sentada en la esquina, con un café frío delante y una carpeta marrón en sus manos. Gracias por venir, dijo sin rodeos. Comillas. ¿Qué es eso? Una verdad que no vas a querer escuchar. Pero necesitas saberla y yo necesito sacarla de encima. Asentí. Me senté frente a ella y abrió la carpeta. Dentro, fotos antiguas, documentos médicos, cartas. Reconocí la letra de Melody en una de ellas. Más joven, más temblorosa. ¿Qué es esto? Melody no solo te mintió a ti. Mintió a todos sobre quién era, sobre su salud, sobre nuestra familia. Mira esto. Me pasó un documento clínico. El nombre coincidía: Melody López Ortega. Fecha 2009. Diagnóstico: trastorno de la personalidad narcisista. Nivel medio alto. Recomendación: terapia continua. Monitoreo familiar. Sentí que el aire se me escapaba literalmente. Como si alguien hubiese abierto una compuerta en mis pulmones. Nunca hizo tratamiento. Manipuló incluso a los médicos. Convenció a nuestros padres de que era solo una fase adolescente. Pero no lo era. Melody construyó una máscara. Una que usó para seducir, manipular, destruir y nadie le dijo que no. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque tú eres el primero que logró detenerla. El primero que la enfrentó y porque creo que todo lo que estás descubriendo tiene raíz en esto. No es solo una mujer que no sabe amar. Es una mujer que no sabe quién es. Y cuando alguien así se siente acorralado, se vuelve peligrosa, incluso para sí misma. Tragué saliva. Quise decir algo, pero no había palabras. Solo rabia acumulada. No por ella, por mí. Por haber estado tan ciego. Y Dominique era su válvula de escape. El único que conocía todo esto. Él la mantenía bajo control. A cambio de poder. Pero cuando tú apareciste, lo perdiste todo y ella intentó mantener a ambos cerca. Sin lograrlo, tomé la carpeta y me la llevé a casa. Esa noche no dormí. Leí cada informe. Escuché cada audio. Uno en particular me heló la sangre. Melody llorando, gritando al teléfono con su madre. No quiero que nadie me controle. Ni psicólogos. Ni Jaime. Ni Dominique. Nadie. Yo soy la que manda. Yo soy la que decide quién cae y quién vive. Era crudo, pero real. Brutalmente real. Al día siguiente hablé con Ana. Le conté todo. Jaime, esto no es una historia de venganza. Esto es una tragedia. ¿Qué hago? Tienes dos caminos. O lo revelas todo o cortas por completo y cierras este capítulo. No puedo dejar que otra persona caiga en lo que yo caí. No puedo. Entonces usa esto con inteligencia. No como arma, como advertencia. Esa tarde Melody me escribió. He escuchado rumores. Fuiste tú quien habló con Claudia. Con Marta. Con Sonia. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Solo le envié una foto de su diagnóstico. La leyó visto azul. Silencio. Pasaron 2 días. Luego un mensaje nuevo.
Pero esta vez no era de ella. Era del abogado de la empresa donde trabajaba Melody. Señor Jaime, solicitamos, si es posible, que nos reunamos para hablar de cierta información confidencial que usted posee y que puede afectar nuestro entorno laboral. Esta conversación será privada y sin implicaciones legales para usted. Nunca había entrado en una sala de reuniones con un sobre de documentos que podían destruir una carrera o muchas. Pero allí estaba yo en el piso 9 de una torre empresarial de Castellana esperando frente a una puerta de vidrio esmerilado con el nombre Serrano Añas Asociados. Consultoría Internacional. Me recibió una mujer joven con traje gris claro y labios tensos. Me ofreció agua. No acepté. Estaba demasiado seco por dentro como para que un vaso me salvara. En la sala había 3 personas. Un abogado, un representante de recursos humanos y alguien que me sorprendió profundamente. La directora general, una mujer mayor, elegante, con el rostro de quien ha tenido que limpiar muchos incendios. Señor Jaime Morales, gracias por venir, empezó el abogado con voz neutra. Asentí, no respondí. Hemos sido informados de que usted posee información relevante sobre una de nuestras empleadas, Melody López Ortega, que podría estar vinculada con irregularidades internas. Antes de continuar, queremos dejar claro que esta reunión es confidencial. No lo estamos acusando de nada, ni pedimos su colaboración formal. Solo queremos entender qué está pasando. Puse el sobre la mesa sin hablar. Lo empujé hacia el abogado. Lo abrió. Empezó a revisar los documentos, los correos manipulados, los informes alterados, las grabaciones, a medida que pasaba página por página. El silencio se volvía más denso. La directora general fue la primera en hablar. ¿Todo esto es verificable? Absolutamente, dije. Lo recolecté por mi cuenta con ayuda de personas que trabajaron con ella y fueron afectadas. No es personal, es profesional, pero si ustedes lo ignoran, entonces será público. Sus ojos se estrecharon, no como amenaza, sino como reconocimiento. Entiendo. Y entonces dijo algo que no esperaba. Melody fue intocable durante mucho tiempo aquí dentro. Es hija de un antiguo socio de esta firma. Uno que aún tiene poder en ciertas decisiones. Esto complica las cosas. Pero le prometo que lo investigaremos discretamente. No me interesa venganza. Solo justicia y evitar que alguien más caiga como caí yo. Me despidieron con educación. Me sentí más aliviado saliendo que entrando. No por haber ganado algo, pero por haber dicho todo. Volví a casa caminando. Con cada paso sentía como si una parte del peso se soltara. No toda, pero sí suficiente para dormir esa noche. Hasta que no dormí. A las 2:17 de la mañana de la madrugada. Mi móvil vibró. Número desconocido. Era un mensaje de voz. Lo escuché. Era Claudia, la hermana de Melody. Su voz estaba alterada. Casi en pánico. Jaime, Melody ha desaparecido. No contesta. No está en casa de mis padres. Dejó una nota. Dice que va a corregir todo lo que ha roto. Por favor, si sabes algo, dímelo. Mi estómago se contrajo. No por miedo a que algo le hubiera pasado, sino porque conocía a Melody lo suficiente como para saber que sus desapariciones nunca eran un grito de auxilio. Eran movimientos estratégicos. Entré a su Instagram desde una cuenta falsa que tenía desde hacía tiempo. Nada nuevo, pero al mirar sus historias archivadas, encontré una antigua que subió semanas atrás. Era una foto de una cabaña en la Sierra de Madrid. Un sitio rústico rodeado de árboles nada más. Esa cabaña era de su familia. Lo sabía porque una vez pasamos un fin de semana allí, y porque en esa casa Melody había escrito su primer manifiesto, un diario de 40 páginas donde hablaba de poder,
Control y cómo usar la debilidad ajena para escalar. Me vestí, cogí las llaves del coche. Conduje durante 1 hora por la carretera M601 hasta que el camino se volvió tierra y niebla. Llegué. La puerta estaba entreabierta. Silencio total. Entré con cuidado. Me lo di. Nada. Subí las escaleras. Cada paso crujía como si el suelo hablara. Abrí la puerta del dormitorio vacío. Pero sobre la cama había otra carpeta y dentro de ella un manuscrito. A quien encuentre esto. Toda historia tiene una raíz y la mía no empezó contigo, Jaime, ni con Dominique, ni siquiera con mis padres. Empezó mucho antes. Y si quieres entenderme, tendrás que seguirme hasta el origen. Porque esto no ha terminado. Debajo una dirección. No era en Madrid, era en un pueblo de Galicia. Soayor. Conduje durante casi 7 horas. Paradas rápidas. Cafés malos en estaciones de servicio y música que no escuchaba. Todo mi cuerpo estaba en piloto automático. Pero mi mente era un caos calculado. No me preguntaba si debía ir. Ya lo sabía. Estaba yendo al corazón del incendio. No a apagarlo, sino a entender de qué estaba hecho el fuego. Llegué a Sautomayor al atardecer. El pueblo tenía ese aire de lugares que no han sido tocados por el tiempo. Piedras antiguas, ventanas de madera, carteles medio borrados y un silencio. Uno que pesaba más que el de Madrid. Porque aquí el silencio no era ausencia, era memoria. La dirección que Melody había dejado me llevó a una casa antigua de esas de campo. Rodeada por un muro de piedra y con un portón oxidado. Toqué la campana. Nadie respondió. Empujé el portón. Estaba abierto. Dentro la casa parecía abandonada. Pero vivida. Ropa vieja colgada. Una vela apagada. Olor a humedad y a algo más. Algo que no supe identificar al principio. Caminé por el pasillo hasta una habitación donde había un escritorio lleno de papeles. Una máquina de escribir y fotos. Fotos de una mujer joven. Pelo castaño. Ojos claros. Sonrisa idéntica a la de Melody. Pero no era ella. Era su madre. Tomé una de las fotos y la miré detenidamente. Al reverso, una nota. Marta Ortega. Su mayor. 1988. Y entonces lo entendí. No era solo la casa de infancia de Melody. Era la casa de su madre. Y lo que encontré ahí dentro me cambió por completo la percepción. Cartas, diarios, testimonios. Marta Ortega había sido ingresada en una institución psiquiátrica a los 22 años. Sufría episodios severos de trastorno de personalidad múltiple. Fue tratada con métodos invasivos y eventualmente liberada bajo cuidado familiar. Una de las cartas, fechada en 1995, decía: "Mi hija no heredará esto. Haré lo que sea necesario para que no repita mis errores. Control, disciplina, frialdad emocional. Esa será su salvación". Era de Marta, la madre de Melody. Me senté y por primera vez en toda esta historia no sentí rabia. Sentí pena, una pena profunda, espesa. Como si de repente hubiese comprendido que Melody no nació siendo un huracán. Fue criada dentro de uno. Grabé las páginas más importantes. Tomé una copia digital de todo lo que pude y salí de allí. Pero antes de cerrar la puerta vi algo en el suelo. Una caja de madera dentro. Un colgante. Reconocí ese colgante. Melody lo llevaba siempre en la universidad. Decía que era de su abuela. Mentira, era de su madre. Y estaba aquí como si ella hubiera vuelto a sus raíces para recomponer algo o destruirlo del todo. Esa noche dormí en un hostal del pueblo. No cerré los ojos más de 2 horas. Soñé con Melody niña, gritando en una habitación vacía y una voz de mujer diciéndole: "No sientas, solo vence". Al día siguiente me contactó Claudia. "Jaime, ¿estás en Galicia?". "Estoy.
Melody también me envió un mensaje. Dice que quiere verte, que quiere confesarte algo, que nunca le dijo a nadie. ¿Dónde? Está en el cementerio de Sautomayor, en la tumba de su madre. Fui allí y estaba sentada en el suelo frente a una lápida sencilla sin flores. Pensé que nunca vendrías, dijo sin mirarme. ¿Qué estás buscando aquí, Melody? A mí misma. Se levantó, me miró directo a los ojos. No tengo justificación ni excusas. Solo verdad. Y quiero que la escuches toda. Entonces habla. Y fue ahí cuando lo soltó. Todo. Su infancia. El control de su madre. El diagnóstico que le ocultaron hasta los 17 años. La primera vez que manipuló a una amiga para no quedarse sola. Su obsesión con el poder porque le aterraba el abandono. El uso de Dominique como escudo. Su elección de mí como redención y cómo todo se convirtió en una batalla interna que ella ya no podía ganar. Yo no quería destruirte. Quería que me salvaras. Pero eso no era justo. Nadie tiene que salvar a nadie. Sus ojos brillaban con una mezcla de lucidez y ruina. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora tú decides. Puedes exponer todo lo que sabes y nadie te culpará. Pero yo ya estoy cayendo. Me giré para irme. Pero antes le dije algo que ella nunca había esperado escuchar. Yo no quiero destruirte, Melody. Quiero que algún día alguien pueda conocerte sin tener que sobrevivirte. Y la dejé allí, frente a la tumba de su madre, frente a su origen, frente a sí misma. Volviendo a Madrid, me esperaba un correo. La empresa de Melody había abierto una investigación formal y alguien más, que yo no conocía, había enviado información adicional, comprometedora, anónima. Regresé a Madrid al amanecer. La ciudad seguía viva, pero yo la sentía distinta, como si cada luz, cada sombra me recordara que ya no era el mismo hombre que 3 semanas antes había sido abandonado. Con un mensaje de texto, pasé por la Gran Vía, por donde caminamos la primera vez que Melody me dijo, te amo. Crucé por el Parque del Oeste, donde me pidió matrimonio bajo los cerezos. Todo estaba ahí, intacto, menos nosotros. Abrí mi correo desde el portátil. Ahí estaba, una carta formal del Comité de Ética de la empresa de Melody. Me informaban de que habían recibido material adicional de una fuente anónima que corroboraba gran parte de lo que yo había entregado y que de forma oficial Melody estaba suspendida de sus funciones, mientras se realizaba una auditoría completa. Eso era el principio del final. Pero no era alegría lo que sentí. Fue alivio, como quitarse una armadura después de una guerra larga. Ese mismo día fui a ver a Ana. Le conté todo lo de Galicia. La confesión, la caída. Ella me escuchó en silencio. Luego me dijo, comillas, ¿y ahora qué? Ahora quiero vivir solo por ahora sí, pero no vacío. Hicimos una pausa y entonces ella me preguntó algo que me tocó más de lo que esperaba. ¿Aún sientes algo por ella? Lo pensé de verdad y la respuesta me sorprendió. Pap, sí, pero no es amor, es compasión. Ana asintió, no dijo más. Pasaron los días. Melody desapareció de redes. Sus amigos la bloquearon. Su hermana me dijo que volvió a vivir con sus padres bajo vigilancia psicológica. No por obligación legal, sino por necesidad emocional. Y Dominique estaba oficialmente fuera del país. Había tomado un vuelo a Buenos Aires. Según supimos, por una publicación que alguien rastreó en LinkedIn como una cucaracha huyendo de la luz. La empresa, bajo presión de antiguos empleados, publicó un comunicado interno reconociendo fallos en sus protocolos de denuncias internas. Melody no fue nombrada, pero todos sabíamos a quién se referían. En paralelo, me llegó un mensaje inesperado de Marthe Roldán, la excompañera de Melody en la consultora. Jaime, gracias.
Tu denuncia reabrió mi caso. Me contactaron para declarar. Por primera vez alguien me creyó. Eso valía todo. Y entonces, como si el universo quisiera cerrar el círculo con precisión quirúrgica, recibí una carta manuscrita de Melody, no enviada por correo, entregada en mano por Claudia. Era breve, directa, dolorosa. Jaime, no te pido que me perdones, ni siquiera que me recuerdes con ternura, pero quiero que sepas que gracias a ti descubrí lo que realmente significa el límite. El tuyo fue el primero que alguien me puso y aunque me dolió, fue también lo que me salvó. No sé si algún día podré cambiar, pero quiero intentarlo. Gracias por no destruirme, incluso cuando pudiste. Leí esa carta en silencio. Luego la guardé en una caja con los documentos, los audios, los recuerdos. No la rompí, no la quemé, solo la guardé, porque algunas heridas no se cierran, se archivan. Esa noche Ana vino a casa. Cocinamos, reímos, no hablamos de Melody, no hacía falta. En la madrugada, justo antes de que ella se fuera, me miró y me dijo, comillas, ¿sabes qué admiro más de ti, Jaime? ¿Qué pudiste ganar? Y aún así decidiste no aplastar. No supe qué responder, pero sonreí y por primera vez esa sonrisa fue sincera. Días después me llegó una invitación. Un evento de testimonios reales sobre relaciones tóxicas organizado por una fundación en Barcelona. Querían que yo hablara y el cartel decía, sobreviví a una historia sin héroes. Pero aprendí a ser uno para mí mismo. Acepté y mientras preparaba mi discurso, me llegó un mensaje de voz. Era la voz de una mujer desconocida. Jaime, soy la persona que grabó el video de Melody y Dominique. Hay algo más que necesitas saber. Y no es sobre ella. Es sobre ti y tu pasado. Recibí el mensaje de voz en un momento raro. Justo estaba corrigiendo las últimas líneas de mi discurso para el evento en Barcelona. Me sentía pleno, tranquilo, como si por fin el caos hubiese quedado atrás. Pero esa voz, desconocida, suave, pero con un tono que no dejaba lugar a dudas, me sacudió. Jaime, soy la persona que grabó el video de Melody y Dominique. Pero no te llamo por eso. Te llamo porque encontré algo más. Algo sobre ti y creo que tienes derecho a saberlo. El audio terminaba ahí, sin detalles, sin nombre, solo una dirección de correo electrónico. Le escribí al instante. No pasaron ni 5 minutos y recibí una respuesta con un archivo adjunto. Un audio comprimido y un documento escaneado. Primero abrí el documento. Era un informe de un centro de salud mental en Valencia, fechado en 1997. El nombre me congeló. Marcos Morales. Diagnóstico: comportamiento disociativo por trauma severo. Mi hermano, el mismo que según mi familia había muerto en un accidente a los 11 años. El mismo por el cual mis padres nunca hablaron mucho. Solo dijeron, fue un accidente de coche. Rápido, sin dolor, pero aquí estaba con otro final, otro contexto y junto al informe, una carta manuscrita firmada por mi madre decía, lo internamos por seguridad, nadie puede saberlo, nadie puede entenderlo, su mente está rota, pero no podemos permitir que Jaime lo vea así, no a su edad lo creerá muerto, es mejor así. Leí esas líneas 3 veces. No estaba muerto, nunca lo estuvo, solo fue apartado, ocultado. Reproduje el audio, era una grabación reciente, una entrevista. Una psicóloga hablaba con una voz masculina, adulta, pero con tono infantil. Era mi hermano. Reconocí algo en su forma de decir mi nombre. Era él. Jaime, ¿se acuerda de mí? Jugábamos con coches y a veces él lloraba. Yo no quería que llorara, pero mamá decía que no debía verlo, que yo era peligroso. La psicóloga preguntaba, comillas, ¿le gustaría verlo de nuevo más?
Sí, pero no quiero que me tenga miedo. Yo solo quería abrazarlo. Tuve que pausar el audio. Era demasiado, no por la información en sí, sino porque ese día en el evento de Barcelona yo iba a hablar de cómo había vencido mis propios traumas. Y me di cuenta de que había uno que nunca enfrenté. Llamé a Ana. Le conté todo. Por primera vez mi voz temblaba. Ana, mi hermano está vivo y fue escondido por mi propia familia. Jaime, eso cambia todo. Pero también te libera porque ahora puedes cerrar otra puerta y esta vez desde el amor. ¿Y si no me reconoce? ¿Y si me odia? Entonces te presentarás como quien eres ahora. No como quien fuiste. Porque ese niño que lloraba también merecía una verdad. Esa noche no dormí. Solo miré fotos antiguas. Una en especial. Estábamos en el jardín de mis abuelos. Yo con 5 años. Él con 6. Sonriendo inseparables. Al día siguiente escribí al centro de salud. Pedí una visita. Me la concedieron. El lugar quedaba en las afueras de Valencia. Rodeado de árboles. Tranquilo. Humano. Cuando entré, una enfermera me guió hasta una sala con ventanales grandes. Ahí estaba él, Marcos. Adulto. Con barba. Más alto que yo. Pero con la misma mirada de niño atrapado. Cuando me vio, se levantó lentamente. Jaime. Sí, soy yo. No corrimos. No lloramos. Solo nos abrazamos. Largo. Silencioso. Como si el tiempo se comprimiera en esos segundos. Pensé que me habías olvidado, susurró. Nunca te olvidé. Me lo hicieron olvidar. Nos sentamos. Hablamos de cosas simples. De cosas grandes, de nada y de todo. Y entonces me dijo algo que jamás olvidaré. Tú sobreviviste a una mujer que quería controlarlo todo. Yo sobreviví a una familia que decidió ocultarlo todo. Pero los dos seguimos aquí. Ese día entendí que mis cicatrices no eran solo de Melody. Eran también de mi infancia. De la soledad. De las verdades omitidas. Al regresar a Madrid escribí una nueva versión de mi discurso para Barcelona y mientras lo hacía, recibí una última llamada. Era de la periodista que me contactó semanas atrás. Señor Morales, estamos preparando un reportaje especial sobre manipuladores emocionales en ambientes corporativos. Melody López será mencionada. ¿Le gustaría hablar? Me quedé en silencio unos segundos y luego respondí. Sí, pero no para hablar de ella. Quiero hablar de cómo aprendí a no seguir repitiendo el mismo error. Callar por respeto, cuando el silencio solo protege al que daña. Han pasado 3 meses desde que hablé en Barcelona. 3 meses desde que abracé a mi hermano por primera vez en más de 20 años. 3 meses desde que decidí contar mi historia sin odio, sin escándalo, pero con una verdad tan afilada que muchos tuvieron que mirarse en el espejo. Hoy vivo en un nuevo piso más pequeño en el barrio de Salamanca. No hay recuerdos en estas paredes. No hay fantasmas. Solo plantas, libros y silencio. Uno distinto. Uno que no duele. Y ahora, por fin puedo decir qué fue de todos nosotros. Melody López Ortega fue despedida oficialmente de la consultora. El informe de auditoría interna concluyó que había cometido irregularidades éticas y había manipulado documentación con intención de perjudicar a compañeras de trabajo. No hubo juicio, pero sí consecuencia. Se mudó a un pequeño pueblo en Asturias según Claudia. Empezó terapia intensiva sin redes, sin amigos, sin poder. Su familia cortó contacto con ella por un tiempo. Claudia me dijo que su madre no soportó el escándalo y volvió a Galicia con su esposo. Melody quedó sola, no por castigo, por decisión. Un día recibí un último mensaje de ella. Decía solo gracias por no ser como yo. Lo borré, no por odio, sino porque no necesitaba llevarlo conmigo. Dominique Martínez nunca volvió a Madrid. La empresa donde trabajaba lo despidió de forma discreta.
Hay rumores de que está en México trabajando en consultoría independiente. Pero nadie sabe con certeza. Nadie lo extraña. Algunas de las mujeres que él manipuló, las que animamos a hablar, formaron un pequeño colectivo para ofrecer asesoría legal gratuita a víctimas de acoso psicológico en entornos laborales. Lo llamaron Voces Invisibles. Una de ellas me escribió: "Gracias por darnos el valor que nos faltaba". Claudia López, la hermana de Melody, se mudó a Sevilla. Comenzó a trabajar en una ONG que apoya a mujeres que crecieron en entornos familiares disfuncionales. Me dijo que ahora puede dormir por las noches, que ayudar a otras le da paz. A veces nos escribimos con respeto, con afecto, nunca con culpa. Ana, seguimos viéndonos sin etiquetas, sin presión, solo dos personas que se entienden más allá de las palabras. Ella me ayudó a escribir un libro, un testimonio. Está por publicarse el título, Lo que el silencio no dice. Ella lo propuso. Mi hermano Marcos. Nos vemos cada semana. A veces hablamos. A veces jugamos ajedrez en silencio. Está en un proceso lento de reintegración. La clínica está diseñando un plan para que en un año pueda vivir fuera con supervisión. Yo quiero que viva conmigo. ¿No tienes miedo?, me preguntó una vez Ana. No, lo que me da miedo es dejarlo solo otra vez. Marcos sonríe mucho. Tiene una risa que recuerda a la mía cuando tenía 5 años. Nos parecemos más de lo que imaginaba. Yo, Jaime Morales, soy un hombre diferente, no más fuerte ni más sabio, solo más despierto. Aprendí que a veces el mayor acto de amor propio no es alejarte del dolor, sino enfrentarlo hasta que deje de doler. Perdoné, no para volver, sino para seguir caminando sin arrastrar los pies. Y cuando me preguntan si volvería a amar, respondo siempre lo mismo: sí, pero ya no desde la necesidad, ahora desde la elección. Hace unos días recibí una carta sin remitente. Solo decía: cuando se apaga una tormenta, no te apresures a correr. Camina y siente como la tierra por fin respira. La enmarqué, la puse en la entrada de mi casa porque esa es mi historia. Una historia sin héroes perfectos. Solo personas que aprendieron a golpes que sobrevivir no es suficiente. Hay que reconstruirse. Y eso también es amor.